Esto está siendo grabado porque me parece que debe quedar en la posteridad y estoy segurísimo que este tema va a ser de beneficio para la iglesia en todas sus envergaduras. Gracias a los jóvenes por venir, a Jaylee, a Sharon, de verdad me goza verlos. A todos ustedes, hermanos, muchas gracias por hacer el esfuerzo y venir. El siguiente tema que vamos a tratar es un tema que está relacionado con una de las responsabilidades que están siendo ignoradas dentro de la iglesia adventista, y es la forma en cómo cantamos, la forma en cómo la música está siendo una influencia negativa o positiva dentro del adventismo, y no le estamos dando la importancia que debiera, cuando en realidad el tema de la música es un tema muy importante. La siguiente investigación que yo quiero comentarles es acerca de las referencias bibliográficas que tengo. Son muy buenas y muy confiables. Para este tema tuve en cuenta a los historiadores más importantes de toda la época que tienen que ver o que están relacionados con el judaísmo, el santuario y todas las prácticas judías y ceremoniales en el tiempo del Nuevo Testamento. Y estos historiadores son Flavio Josefo, Filón de Alejandría. Tuve en cuenta también la Mishnah, que son los comentarios bíblicos judíos, la Tosefta, que son las redacciones de la ley y la tradición judía. Tuve en cuenta el Talmud y el Midrashim, que son las colecciones de la ley de los judíos. Y también tuve en cuenta un libro muy importante de un doctor en teología judío de judíos que se llama el doctor Alfred Edersheim. Sin más ni más, quiero comentarles a ustedes que toda la música, ojo lo que les voy a decir, toda la música que está relacionada con el Antiguo Testamento y el Nuevo está relacionada sí y solo sí con el santuario en el Antiguo Testamento en tiempos de Éxodo. La música que se cantaba en el Antiguo Testamento, uno, no era por fama. Dos, no era por agradar a los hombres. Tres, no era para excitar los sentidos. Y no, la prioridad no eran los instrumentos. En la música, en la Biblia, está solamente y bajo el contexto del santuario, del plan de redención. Por lo tanto, la música que se cantaba en el Antiguo Testamento no tenía otra intención más que alabar dentro del contexto del plan salvífico de Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad hoy como adventistas? ¿Cuál es nuestra responsabilidad hoy como jóvenes talentosos en la música? No reproducir música de cualquier calidad. No reproducir música de cualquier compositor, a no ser que nosotros como adventistas compongamos nuestra propia música con los parámetros que están establecidos en la palabra de Dios. Quiero empezar para que ustedes vean que el santuario es más de lo que ustedes piensan que es. Hay dos connotaciones que quiero enseñar. Una, que la música en el cielo está de igual manera como se dio en el plan de redención en la tierra, cuando Dios le dijo a Moisés, cuando Dios le dio los planos a Moisés
de que construyeran el santuario, no solamente le dio los planos del santuario, sino que le dio instrucciones también referentes a la música. ¡Qué impresionante! Y Dios estableció una orden muy bien establecida y unos instrumentos muy bien establecidos, no más y no menos, con un propósito. Quiero mostrarles, voy a empezar vamos con la siguiente diapositiva y quiero empezar con esta porción. Lo que vamos a empezar a ver aquí es denso, pero yo les voy a pedir que tengan paciencia, porque esto es muy importante. Esto lo encontramos en Profetas y Reyes, el libro Profetas y Reyes, la página 27, párrafo 3. Cuando llevó al templo el arca sagrada que contenía las 2 tablas de piedra sobre las cuales el dedo de Dios había escrito los preceptos del decálogo, Salomón siguió el ejemplo de su padre David. A cada intervalo de 6 pasos ofrecía un sacrificio. Aquí viene, con cantos, música y gran pompa. Los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el oratorio de la casa, en el lugar santísimo. Pregunta, ¿había música en el santuario? Sí, había música en el santuario. Al salir del santuario interior, se colocaron en los lugares que se les habían sido asignados los cantores, que eran levitas, ataviados de lino blanco y equipados con címbalos, salterios y arpas. Se hallaban en el extremo situado al oriente del altar, y con ellos habían 120 sacerdotes que tocaban las trompetas. Noten, hermanos, que aquí hay música en el santuario. Usted se preguntará, ¿por qué había música en el santuario? ¿Para qué? Porque es que la música también hace parte de la adoración de Dios. La música también hace parte del santuario de Dios. Pero fíjense aquí que también cantaban no solamente los levitas, sino que cantaban ¿quiénes? Los sacerdotes también cantaban. Y habían trompetas. Yo pregunto, ¿será que las trompetas eran permitidas en el Antiguo Testamento como parte de la música? Claro, porque estaban ahí. Y aquí también dice que habían címbalos, y habían salterios, y habían arpas. Vamos con la siguiente. Miremos cómo cantaban. Sonaban pues las trompetas y cantaban con la voz todos a una. ¿Cómo cantaban en el santuario celestial? En el santuario, todos a una, para alabar y confesar a Jehová. Cuando alzaban la voz con trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan a Jehová diciendo: porque es bueno, porque su misericordia es para siempre. La casa se llenó entonces de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar en pie para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había henchido la casa de Dios. ¿Había música en el santuario? Amén. Si Dios estaba en desacuerdo con la música en el santuario, ¿creen ustedes que hubiera descendido nube para consumir el sacrificio? Por supuesto que no. Ahora, notemos, hermanos, que la música estaba acompañada, y noten, aquí viene lo más interesante.
la música estaba acompañada en cada acto, o en el cielo está también acompañada en cada acto que se hacía para salvar al hombre. Cuando Cristo nació, ¿qué hicieron los ángeles? Cantaban. Cuando Cristo murió, ¿qué hicieron? Cantaban. Imagínense, uno dice, ¿quién va a cantar por la muerte de alguien? Nadie. Una muerte cualquiera. Exactamente. Ahora, fíjense la relación que existe entre adoración y alabanza. Entre un hecho que se haga en la iglesia y la alabanza. Ahora, ¿cómo estaban dados? ¿Cómo estaba dada? ¿Cómo estaban organizados los músicos? ¿Cómo estaban organizados en el santuario celestial? Y es aquí donde yo voy a empezar a estudiar con ustedes la función de los 24 ancianos y los 24 cantores. ¿Qué relación tienen los 24 ancianos con que estaban conformados el santuario terrenal con los 24 ancianos de Apocalipsis? Miren ustedes qué interesante. Vamos a la siguiente diapositiva. Resulta, hermanos, que los 24 ancianos, ustedes sabían que en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento siempre existieron 24 ancianos. 24 más el sumo sacerdote, 25. ¿Sí? La pregunta que surge naturalmente es, ¿quiénes son los 24 ancianos de Apocalipsis? Para poder entender quiénes son los 24 ancianos de Apocalipsis, necesito entender quiénes eran los 24 ancianos del Antiguo Testamento, porque todo el plan de redención está dado para poder entender el Antiguo Testamento. Tengo que entender el Antiguo Testamento para poder entender el Nuevo. Resulta, hermanos, que en el Nuevo Testamento había algo que se conocía como el Sanedrín. Vamos a la siguiente, ahí está. Algo que se le conocía como el Sanedrín. El Sanedrín no estaba compuesto de cualquier manera dentro del templo. El Sanedrín estaba compuesto en forma, les voy a mostrar la imagen, estaba compuesto en, ¿qué forma es esta? Como en forma de montaña, así. El sumo sacerdote estaba en el centro, pero el Sanedrín no era circular. El Sanedrín no era, o sea, que el sacerdote en el medio y los demás, no. El Sanedrín estaba como en forma de flecha, digámoslo, pero curva, ¿sí? Como una montaña. Y eso representaba la ley dada en el Sinaí. O sea, la forma como estaba dada la orden de los sacerdotes de los 24 ancianos más el sumo sacerdote representaba el monte Sinaí. ¿Y por qué el monte Sinaí? Porque ahí fue cuando fue dada la ley. ¡Qué tremendo! Ahora, ¿por qué 24 ancianos? Estos 24 ancianos se le conocen como el Sanedrín, que conformaban el concilio, que en griego significa sunedrión, que significa estar sentados juntos. También se traduce como concilio en la Reina Valera del 60, la revisión del 77, la translitera Sanedrín. En todos los casos, menos en Mateo 10:17 y en Marcos 13:9, donde dice tribunales. Miremos la siguiente diapositiva y miremos la relación de los 24 ancianos y el santuario. Estaba constituido por los principales sacerdotes o cabezas de los 24 órdenes del sacerdocio. A los 24 ancianos también se les conoce como los 24 órdenes o las 24 órdenes del sacerdocio. Pregunta muy importante: ¿por qué 24 ancianos? ¿Por qué 24 cantores? O sea, lo que quiero decir es que en el Sanedrín estaban compuestos todo por 24. Escuchen: 24 levitas, 24 sacerdotes y 24 cantores.
El número 24 indica intensidad de duplos de 12. 2 duplos de 12, que es 12 más 12, 24. Da 24. La pregunta que surge naturalmente es ¿por qué 24? Y por qué en el Apocalipsis también se menciona que hay 24 ancianos en el cielo. ¿Quiénes son los 24 ancianos que están en el cielo? Si en la tierra estaban compuestos por 24 ancianos, ¿quiénes son entonces los que están en el cielo? Sigamos estudiando. Resulta que esos 24 ancianos en el Antiguo Testamento estaban constituidos por cabezas, o se les llamaba órdenes del sacerdocio. Estaban los ancianos, los doctores de la ley y los escribas. Ese era el tribunal supremo de los judíos. O sea, vayan dándose una idea. Si en el Antiguo Testamento estaban constituidos por el máximo tribunal judío, ¿qué podrá representar en el cielo esos 24 ancianos como representantes del tribunal del cielo? Quiero que lo que estamos estudiando lo empecemos a comparar antiguo versus cielo. Ahora, este tribunal supremo de los judíos, actuando en todas las causas sobre todas las personas eclesiásticas y civiles. Vamos a Apocalipsis para hacer una comparación de qué es lo que hacen los 24 ancianos en el cielo. Y quiero que me acompañen en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Hermanos, esto es un tema muy tremendo. Yo no creo que nos alcance el tiempo porque vamos a estudiar también la función de la música. Estamos estudiando la función de la música en el santuario, pero quiero que vamos en orden a ver hasta dónde alcanzamos. Apocalipsis 5, versículo 8. Miren ustedes lo que hacen los 24 ancianos. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y tazones de oro llenos de perfumes, que son las oraciones de los santos. Ustedes saben el perfume y el incienso, las oraciones de los santos, ¿en qué parte del santuario estaban? En el lugar santo. Por lo tanto, ellos están también cumpliendo una misión con las oraciones de los santos. La pregunta es, si Jesús está haciendo el ministerio, recibiendo las oraciones de los santos, cuando uno ora, Él está intercediendo, el Espíritu Santo también, ¿cierto? ¿Qué función están cumpliendo estos sacerdotes y por qué dice aquí que están llevando y presentando las oraciones de los santos al Padre? ¿Será que los 24 ancianos tienen una gran función en el cielo también? Claro que sí, tiene que ser. Sigamos estudiando, vamos a ir por partes. ¿Por qué 24? Y aquí viene la respuesta de por qué 24. La palabra, el número 24 comienza hablando, y la respuesta la tenemos en Primera de Crónicas 24. Ahí es cuando comienza hablando de la distribución de los sacerdotes, los hijos de Aarón. Ustedes saben que Aarón tuvo 4 hijos, de los cuales 2, que fue Nadab y Abiú, desobedecieron a Dios y murieron. ¿Cuántos quedaron? 2, que fueron Eleazar e Itamar. De estos 2 y de sus descendientes necesitaba desprenderse y sus descendientes necesitaba desprenderse quién iba a hacer las órdenes del sacerdocio. ¿Sí? ¿Hasta ahí es claro? Mire entonces, Eleazar e Itamar quedaron y fueron las cabezas de las familias sacerdotales. En los días de David,
los descendientes de Eleazar conformaron 16 órdenes sacerdotales. Es decir, Eleazar tuvo 16 hombres, en pocas palabras. ¿Sí? 16. ¿16 hijos? 16 hijos. 16 hombres. Todos hombres. Y esos 16 eran, claro, como eran hijos de Aarón, y Aarón era el sumo sacerdote, sus hijos iban a dedicarse al santuario. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Eleazar, Nadab y Abiú apostataron y murieron irremisiblemente, ustedes conocen la historia, y luego les quedó otros dos que fue Eleazar e Itamar. Eleazar tuvo 16 órdenes sacerdotales, y esos 16 fueron encomendados y consagrados al servicio del santuario. Ahora, los descendientes de Itamar tuvo 8. 16 más 8, 24. De ahí sale el número 24 y en la orden de los 24 ancianos del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, para poder entender los 24 ancianos de Apocalipsis, necesito entender los 24 hijos de Aarón. Sí, digamos de alguna manera, a través de los hijos de Eleazar e Itamar. Ahí está el número 24. Pero la pregunta que me surge ¿es casualidad? ¿O esos 24 ya estaban en el cielo como copia o modelo de cómo debían hacerse? ¿Señor? Claro, todo el sistema y la orden del santuario fue una copia. Por lo tanto, los 24 hijos de Aarón no son casualidad. Todo es precisión. Todo es precisión. Ahora, 24 ancianos que iban a ser consagrados para la obra sumo sacerdotal es el mismo número de los 24 ancianos que están mencionados en Apocalipsis. La pregunta es, ¿quiénes son los 24 ancianos de Apocalipsis? Sí, en el Antiguo Testamento los 24 ancianos que se están mencionando tienen directas relaciones con el santuario. El pastor Esteban Bor dice que los 24 ancianos son los 24 representantes o ángeles que están en los mundos que no cayeron. Yo, Juan Camilo Hernández, no estoy de acuerdo, porque no tiene nada que ver con el plan de redención. Y los 24 ancianos que se fueron postulados en el momento del Antiguo Testamento tienen que ver con el sacerdocio. Además, dice el Apocalipsis 5 que los 24 ancianos fueron redimidos. Por lo tanto, tienen que ser de este mundo. Exactamente. Entonces, por eso yo no estoy de acuerdo. Ahora, sigamos estudiando y buscando pistas para ver quiénes son esos 24. En la Biblia, ahora con esto les voy a dar otra pista. En la Biblia solo se mencionan 2 grupos de 12 y nada más. Son los 12 apóstoles. Es correcto. Y los 12 tribus de Israel. ¿Cuántos son 12 más 12? 24. Eso lo corrobora Apocalipsis 21. Vamos a Apocalipsis, por favor, para que ustedes vean cómo están compuestas las 12 puertas y las 12 cimientos. Miremos, por ejemplo, Apocalipsis 21:12. Yo les pregunto, ¿los apóstoles fueron redimidos? Sí. Claro. ¿Las tribus de Israel fueron redimidas? Claro. Entonces encajan dentro de la profecía. Exactamente. Miren lo que dice Apocalipsis 21, versículo 12. Dice, tenía un muro grande y alto y tenía 12 puertas y las puertas 12 ángeles y nombres escritos en ellas, que son los nombres de las ¿qué? 12 tribus de Israel. Ahora está hablando es de las puertas de perla de la Nueva Jerusalén. Ahora miren el versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos y en ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. 12 más 12 nos da 24. Muy interesante. Vamos a ver. Resulta que hay una pasaje en la Escritura que nos muestra una apostasía que tuvieron en el pasado los israelitas, que fue la apostasía de los 24 ancianos cuando adoraron al sol en el santuario. ¿Ustedes no han leído eso? Vamos a Ezequiel capítulo 8, versículo 16.
Ezequiel 8:16. ¿Cómo les parece hasta aquí? Bomba. 8:16 dice: y me metió en el atrio de adentro de la casa de Jehová. ¿Está hablando del qué? Del santuario. Y me metió en el atrio dentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. ¿No les parece una apostasía? Creo que el punto aquí no es la adoración que estaban cometiendo, sino el número. ¿Cuántos menciona aquí? 25. ¿Pero por qué 25? ¿Luego no eran 24? Claro, 24 el sumo sacerdote, ¿cuánto da? 25, que es como se conformaba el Sanedrín. O sea que todos apostataron. Todos apostataron. Vamos a ver lo que dice el doctor Willington, que es un doctor en teología. Eso lo encontramos en Auxiliar Bíblico Portavoz, en Enciclopedia de Auxiliar Bíblico Portavoz. Y miren lo que dice Edersheim, que es también un doctor judío, con respecto a estos 25, ¿quiénes eran? Dice: los 24 ancianos, según el doctor Edersheim en su libro El Templo, son los 24 órdenes del sacerdocio, y según el doctor Feinberg en su libro Auxiliar Bíblico Portador, dentro del contexto de Ezequiel, cuando ve a los 25 hombres de espalda del templo, dice: lo que Ezequiel ve era el mayor insulto contra el Señor del cielo y la tierra. 25 hombres estaban adorando el sol, el objeto de idolatría persa. En aquel sagrado recinto, Moisés le había advertido acerca de este constante peligro. Los 25 hombres representaban a los 24 órdenes del sacerdocio levítico, más el sumo sacerdote en la cabeza. Ahí está el Sanedrín. Apocalipsis 5 habla de 24 ancianos más el cordero que fue inmolado. ¿Cuántos hay ahí? 25. Quiere decir que el Sanedrín no fue inventado por hombres. El Sanedrín ya estaba en el cielo, ya lo había establecido desde el mismo principio. Los 24 ancianos que fueron en el Antiguo Testamento ya estaban en el cielo también, pero son sacerdotes. Ahora, aquí está. ¿Cómo se les llama? Sacerdotes. Ahora, yo quiero comprobarles a ustedes. ¿Usted sabía que Juan se atribuye el título sacerdote, mencionándose como parte de los 24 ancianos? Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Aquí está hablando Juan. Vamos al versículo 4 para que vean el contexto. Juan 1:4. Juan, dice Juan: a las 7 iglesias que están en Asia, gracias sean a vosotros. ¿Quién escribió Apocalipsis? Juan. Miren el versículo 6. Y nos hizo reyes, ¿y qué? Y sacerdotes para Dios y su Padre. Pregunto, ¿cómo se está llamando Juan? Rey y sacerdote. Ahora quiero que me acompañen a Apocalipsis 5. Dentro del contexto de los 24 ancianos, está empleando la misma expresión. ¿El 10? Ese, gracias. Fíjense que el capítulo 5 está hablando de los 24 ancianos, y lo podemos ver en el versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y saltemos al 10. Y diciendo: nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Fíjense ustedes que Juan se está contando dentro de los 24. Qué impresionante, claro. Claro, porque él estaba en los 12 apóstoles. Exactamente, porque Juan es uno de los 12 apóstoles. Ahora, ¿cuál era la función
de los 12, de los 24 ancianos en el Antiguo Testamento. Vamos, en Primera de Crónicas 24 nos entrega las primeras informaciones respecto al número 24. Está relacionado no solo con el santuario de Dios, sino que con el sacerdocio establecido por Dios. Tal sacerdocio se relacionaba con diversos aspectos, como la realización de los sacrificios y la ofrenda. Mire lo que hacía el Sanedrín, o sea, los 24 ancianos. Los 24 ancianos representaban a los hijos de Israel ante Dios. Los 24 ancianos tomaban la culpa de los pecadores. Los 24 ancianos quemaban el incienso en el altar. Ahí están los versículos. El ministerio del día de la expiación también era a cargo de los 24 ancianos, entre otras muchas funciones. Por lo tanto, los 24 ancianos están relacionados con la obra del sumo sacerdote celestial. Porque fíjense ustedes, no pueden ser 24 representantes de mundos, porque no tienen nada que ver con el plan de redención. ¿Se fijan? Ahora, el siguiente diapositiva, el propósito era determinar la cuestión de la precedencia en el orden del ministerio en que debían servir los sacerdotes. Esto está en el comentario bíblico, todo esto que estoy tomando también está entre los comentarios. Fíjense ustedes que la función de los 24 ancianos en el Antiguo Testamento era determinar un orden dentro de los servicios. Y claro, era lógico. Un solo hombre no podía hacer todo lo del santuario porque era agotador. Por lo tanto, fueron determinados 24 sacerdotes para que a cada uno le tocara su turno en el día a día. ¿Sí? ¿Me hago entender? Por ejemplo, cogían todo el año el calendario y ellos dentro de esos 24 se rotaban todo el año para cumplir los sacrificios, para oficiar en el santuario, pero eran 24. Así como se hace aquí con los... Exactamente, igual que se hace aquí en la iglesia, con los ancianos que se van rotando. E igualmente se hacía en el Antiguo Testamento con el santuario. Ahora, a cada uno de los grupos le tocaba su turno, ¿sí ven? Le tocaba su turno en forma ¿qué? Rotativa, para realizar los servicios de la casa de Jehová. Y aquí es donde tocamos el tema de los cantores. Dios es tan organizado que estableció también 24 órdenes de cantores que iban a acompañar a cada sacerdote. O sea, Dios no establece solo a 24 ancianos, sino que también establece a 24 grupos de cantores. Y cada grupo, a su vez, estaba compuesto por un grupo coral. Miren qué belleza. Ahora, noten ustedes, hermanos, que miren la importancia de la música en el santuario celestial y en el santuario terrenal. Ahora, al igual que los sacerdotes, los cantores pertenecen a 24 grupos. Y al igual que los ancianos adoraban a Dios tocando el arpa. ¿Cómo les parece, hermanos, que los ancianos también eran cantores? Y ellos también tocaban la trompeta y tocaban el arpa. Entonces, fíjense ustedes la responsabilidad que hoy tenemos como ancianos. La responsabilidad de cantar también. La responsabilidad de tocar en los instrumentos. Porque la música no solamente estaba dada para los feligreses. ¡No! La música era el privilegio más grande que estaba dada dentro de las 24 órdenes sacerdotales y dentro de los 24 coristas. Ya lo vamos a ver. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo sabemos que eran 24 coros? Miren qué belleza. Yo pregunto, si eran 24 coros en la tierra, ¿será que hay 24 coros en el cielo también? Sí. Claro, porque todo fue hecho de acuerdo al modelo celestial. Ya lo vamos a leer. En Primera de Crónicas 25, vamos a Primera de Crónicas 25 para que ustedes vean el orden de los coristas. Primera de Crónicas, capítulo... Primera de Crónicas 23. 25. 23. A ver, Primera de Crónicas.
Perdón, es 25. 25. Sí, gracias. Es Primera de Crónicas 25, dice: asimismo, David y los príncipes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf y de Emán y de Jedutún para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. ¿Cómo les parece que era tan importante la responsabilidad de cantar en el santuario, que ellos eran profetas? Imagínense los que se paran a cantar aquí, la responsabilidad que tienen. Ellos eran escogidos para que profetizaran con el cántico. Salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio respectivo fue, y ahí menciona 24, vamos a comprobarlo con el versículo 31. La 24ª, ¿cuántos grupos de cantores había? 24. ¿Sí ven que dice? La 24ª le correspondía a Romamti-Ezer con sus hijos y sus hermanos, 12. ¿Cuántos grupos de coristas habían en el santuario celestial? 24, ni más ni menos. Todo tan perfecto. Ahora, y habían unos instrumentos específicos, con una música específica y con unos lineamientos específicos. Fíjense que hoy en día estamos cantando es por comercio. Hoy en día nuestros artistas adventistas están cantando es por sacar CDs, por vender. Se está perdiendo el sentido de la música, que debe ser en torno al santuario y al sistema de sacrificios y al sistema de redención. Ahora, fíjense ustedes que el problema de la música de hoy en día es que le estamos dando más importancia a los instrumentos que a la voz. Esto está muy bueno. Ahora sí estamos entrando en terreno caliente. Ya oye, hermano, ya oye. David se interesaba en la música y entendía la parte más importante que puede y debe tener el servicio del culto. Personalmente se interesaba en la obra de los que cantaban y de los que tocaban, y dirigía las disposiciones que se tomaban para los solemnes servicios del culto. ¿Cómo les parece? Vamos a ver el coro en el santuario. Primera de Crónicas 25:7. Miren ustedes cómo estaba conformado, de qué número estaba conformado el coro del santuario. Primera de Crónicas 25:7. Oiga, y aquí que nos da pereza cantar tres piojitos. Aquí que en la iglesia o en cualquier iglesia cantan 4, y qué problema para armar 4 grupitos. Hermanos, las voces eran... Yo les hago una pregunta. ¿Con qué se alaba en el cielo? ¿Con instrumentos o con voces? Es con voces con que se alaba. Con instrumentos no. O los instrumentos sí hacen parte, pero ya vamos a ver algo muy revelador con respecto a... Yo les hago una... Vamos primero a Primera de Crónicas 25:7. ¿Cuántos conformaban el coro del santuario? 288. Pregunta: ¿cómo podía ser un coro acoplado de voces con 288 personas? Algo maravilloso. ¿Cuántos de ustedes han visto? Yo les pregunto, ¿en la iglesia adventista del séptimo día hay un coro en el planeta que lo componga de 288? No, los mormones sí lo tienen. Qué pesar. Nosotros con tanta luz. Y la iglesia adventista no le interesa. Qué pesar. ¿Ustedes no han visto los coros mormones? Se le erizan a usted los pelos escuchando esas voces tan acopladas. Aquí tenemos internet, ¿no? ¿Sí hay internet? ¿Sí? Hágame el favor, Karen, y póngame un coro mormón.
vamos a poner un pedacito, un coro mormón. Por favor, hágame el favor. Vamos a colocar un ejemplo, solo un ejemplo. Y eso, vea, con decirle, hermanos, que en otras denominaciones el templo se construye con ciertas características. Y en todos los templos, vamos a mencionar aquí a carta cabal, los templos mormones tienen cierta característica. Ellos les dan ellos tienen unos atrios tan grandes esos atrios, que pueden caber cientos de coristas. Y aquí no caben 10. Entonces, el objetivo aquí no es criticar, el objetivo aquí es edificar, para que veamos la responsabilidad que tenemos como artistas, músicos, de producir música que le agrade a Dios y que esté dentro del plan de redención establecido. Hermano Baristo, mientras usted habla. En YouTube. Una aclaración. Sí. Que en el mundo se conocen los que cantan y los que interpretan, se conocen como artistas. En la iglesia no hay artistas. En la iglesia no hay artistas. Exacto. Adoradores. Exactamente. Y en ese concepto es que los adoradores deben adorar. Y incluso en esa misma perspectiva debemos venir todos. Exacto. Desde los ancianos hasta todos los miembros de la iglesia debemos venir a la iglesia a adorar a Dios. Exactamente. Hermano, aquí en el texto que acabas de mencionar, en el 1.7, hay una palabra clave de ese versículo. Sí. Y es el aptos. Es decir, una cosa es que yo diga, voy a cantarlo, va a cantar John Guerra como anciano de iglesia, pero si no canta, es deshonrar a Dios. Porque su voz, su manera de eso, entonces no hay que presentarse. Hermano John, no se está hablando que sean aptos o no para la voz, porque todos pueden cantar. Aquí está refiriéndose más es a la consagración del individuo. Pero todos ustedes pueden ofrecer el mejor instrumento que tienen ustedes en su haber, es su voz. Por eso hay instrucciones específicas. El Espíritu de Profecía habla Coloque. de que debemos entrenarnos a Exactamente. Todos. Y los sacerdotes, hermanos, los que me están escuchando, todos los ancianos que me están escuchando, miembros de este Sanedrín, deben, en el amor del Señor, entrenar sus voces para alabar a Jehová. Y otra cosa, yo digo que una persona que viene a cantar es a Ya. Dios. Espere, hermana, téngala ahí. Escuchen. Escuchen, por favor. Quiero que miren, esto es un coro mormón. Ellos sí tienen claro de cómo es que está conformado, cómo estaba conformado el coro en el santuario en el Antiguo Testamento. Escuchemos. ¿Ya? Miren la solemnidad, ¿no? Ustedes no ven ahí batería, ustedes no ven ahí relajo. Pero ese no es. Pon. ¿El de abajo? ¿Ese? Sí, pongamos ese a ver. Miren. Háganme el favor. Miren el predicador donde se hace a predicar. El predicador predica aquí, que ni se ve. ¿Qué pasó? ¿No se ve? Sí. Miren, pausen un momentito. ¿Ustedes ven a estos señores de aquí? Esos son los oficiantes. Miren ese coro. Mejor dicho, solo con esa imagen tienen para que vean. Aquí predica el paciente, el pastor, predicador, anciano, laico. Miren, que ni se ve. ¿Se fijan ustedes? Y son solo voces educadas. Y ustedes dicen, no, es que esos son solo profesionales. No son profesionales, son miembros de iglesia como usted y como yo.
pero yo quiero es un fondo que se pueda ver. Karen. ¿Ese? Bueno, ese. Cualquiera, pero que sea. Sí, ese como que sí. Parece. Adelante un poquito. Sí, ese un poco también. No, también tiene. Ahí, ese. Mire, solo voces. ¿Qué pasa? Mire, solo un ejemplo, no nos vamos a verlo todo, solo un ejemplo. Mire. Dejémoslo ahí, que igual ya vieron el concepto. Ahora, no, también hay mujeres, eso es de todo, pero lo que quiero que vean, no, también hay mujeres. Lo que quiero que vean es, miren bíblicamente cuántos pertenecían al coro, habían ¿cuántos? 288, solo dedicados al canto. Ahora, ¿cómo estaba este número conformado? Este número es 24 por 12, de modo que los 24 hijos de Asaf, Jedutún y Emán deben haber sido músicos dirigentes, cada uno de los cuales tenía consigo a 11 músicos más. Entonces fíjense cómo estaba dado el orden, ¿no? De esos 288 no era un relajo ahí que cantara a todo el mundo, no. De esos 288 había uno para cada 11. Hágame el favor la bellezura. Y dice, los 24 directores podrían haber acompañado con instrumentos musicales a los coros que le precedían. Entonces, ¿sí? Hermano, Camilo, qué pena, pero no quiero cortar esta oportunidad para hacer esta pregunta. Se nos ha presentado acá y hemos dicho no a ciertas personas que vienen que vienen a cantar, pero hay que pagarles. Y dos, que ese es el trabajo, ¿cómo se llama? Eso tiene un término, que ese es el trabajo, el ministerio musical de la persona, por tal motivo hay que pagarles y viene a cantar una semana aquí en la iglesia. Yo no estoy de acuerdo con eso, hermano. Yo no estoy de acuerdo con eso. Eso no debería ser así. Porque es que usted no canta para ganar plata. Es para alabar a Dios. Usted, hermano, yo soy laico. Yo desde mis 12 años estoy predicando y yo no cobro un peso. Entonces me tocaría pagar una investigación de estas que estoy haciendo, hermanos, con evidencias de Flavio Josefo, de todos los judíos históricamente hablando, con todas las evidencias que he dado aquí. ¿Usted sabe cuánto vale una conferencia de estas? Y yo no cobro un peso. Entonces, hermano, yo no estoy de acuerdo con eso. Una vez Alejandro me dijo, obviamente cuando uno va a cantar acá, pues desafortunadamente los himnos que uno escucha tienen batería, ¿sí? Mi pregunta es, o sea, no se cantan acá con batería, se cantan a capela. ¿Está bien que yo escuche esa música que tenga batería a pesar de que son cristianos? Yo diría que todo está permitido dentro de unos parámetros que sean: 1, salvífico; 2, arrobador; 3, de adoración; y 4, que usted no desvíe su mirada realmente de lo que está cantando. Ahora, yo sé que están surgiendo, en este momento están surgiendo preguntas, pero por favor déjenme terminar, que al final van a resolver, de pronto con el camino se van resolviendo preguntas. Miren ustedes cómo estaba confirmado. Están los 24 ancianos, 24 levitas, 24 músicos y 24 porteros, o sea, diáconos. Qué tremendo. Miren, ahí está el resumen. Obviamente no los vamos a ver, pero quiero que vean que por ejemplo, para el sacerdote número 1 estaba el levita Sabael, estaba el músico Asaf y estaba un portero al oriente. ¿Sí ven? O sea, todo estaba muy bien sincronizado y muy en orden. Vamos a ver, bueno, las 24 levitas también tenían una función. Los 24 levitas eran distintos a los 24 ancianos, ¿no? Porque los 24 ancianos eran los 24 sacerdotes, hijos de Aarón. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, los levitas son de la tribu de Leví.
que es otra cosa aparte, ¿sí? Que también eran otros 24, y estos 24 levitas eran los que, digamos que de alguna manera eran los que suplían a los 24 ancianos, ¿sí? Y los 24 cantores eran los que, junto con los 24 ancianos y 24 levitas, adoraban en el santuario. ¿Se fijan ustedes qué maravilla? Bueno, vamos a saltar vamos a las diapositivas que dice Jennifer, por favor, donde dice en primer lugar, ya, sigue, ahí. En primer lugar se nos habla sobre la forma de alabanza. Se menciona el papel de los instrumentos musicales en Primera de Crónicas 24, tales como las arpas, salterios y címbalos, y también de la necesidad de instrucción musical para cantar, es decir, el uso de la voz y no un énfasis desmedido en los instrumentos. Tenemos músicos que alaban con su voz y acompañan la alabanza con instrumentos dedicados al servicio a Dios. Pero además tenemos una enorme lección respecto al contenido de la alabanza. Los cantores son establecidos como profetas. Imagínese usted la responsabilidad de los cantores del santuario. Eran establecidos como profetas, gente que profetizaban con arpas, salterios y címbalos. Pregunto, ¿hoy estamos haciendo eso como cantores? ¿Hoy estamos haciendo eso los que cantamos? Hoy en día cantamos, yo no sé Por cantar. ¿por qué? Yo no sé ni por qué tipo de música estamos produciendo y para quién estamos produciendo música. Yo creo que estamos produciendo música más es para deleite del hombre, más para el deleite comercial que para el deleite, para adorar al Creador dentro del plan salvífico de Dios y el santuario. Ahora, el contenido de la alabanza, del orden del santuario, eran profecías que el mismo Dios había dado. Recordemos que todo el ministerio del santuario era una enorme profecía compactada que desplegaba todo el plan de redención. ¿Cuál era el objetivo de los músicos? Era dar el mensaje. Dar el mensaje, mencionar las doctrinas. Claro. Mano Aristo. Sí, o sea, yo creo que vale la pena dejar claro que el papel de los profetas básicamente era dar un mensaje de parte de Dios, ¿correcto? Un mensaje puro de parte de Dios, un mensaje que Dios se ha dado a ellos y que lo debían dar al pueblo, bueno, y que tenían los verdaderos profetas, porque es que ahí es donde hay que agarrar el tema. Los verdaderos profetas se miran desde la perspectiva de Deuteronomio 13, del 1 al 5, que era que el verdadero profeta siempre lleva al verdadero Dios y a guardar sus mandamientos. Amén. Y eso me parece que es importante. Sí. Ese es el objetivo de la música. Sí, correcto, o sea, el eje central. Exacto, porque es que hoy en día estamos muy preocupados de que si es con guitarra, si es con, hermano, si es con baterías, qué tipo de música se debe hacer. Yo creo, hermanos, que esa es justamente la responsabilidad del músico adventista. Saber qué música es la que le agrada a Dios, qué tipo de música es la que yo estoy creando para Dios, que no contenga música sensual en su... Ni batería. Que no tenga esos tonos y esas melodías románticas o eróticas, porque hoy en día usted escucha música cristiana, hermano, sí. Y tranquilamente se la puede dedicar a un hombre o a una mujer y queda usted como un rey. Hoy en día se está cantando y no se menciona a Dios ni a Jesucristo ni al Espíritu Santo por ninguna parte dentro de la iglesia. Ahora, voy a mostrarles algo. Jennifer, por favor, vamos a la siguiente. Miren esto, por favor. Lo más importante seguido de los ritos del sacrificio, que era la himnodia. ¿Ustedes saben qué es la himnodia o himnodía?
himno día. Eran los himnos. ¿Qué era lo más importante después de los sacrificios? Los himnos. Podemos imaginar lo que debe haber sido en tiempos de David y Salomón. Yo hubiera querido estar, hermanos, en ese momento para escuchar esos himnos. Quiero que miren los instrumentos originales que se usaban en el Antiguo Testamento. Estos instrumentos musicales eran como en los tiempos bíblicos. En la izquierda tenemos el nebel. Ahí tenemos el nebel. En el de la mitad tenemos el quinor, que también se le conoce como el arpa. Miren, esa fue el arpa de David, por ejemplo. Ese fue el instrumento que tocó David. Y uno se imagina el arpa de los llaneros, ¿no? Claro, cuando uno dice arpa, uno se imagina el arpa de los llaneros, como con 4000 cuerditas. No. Miren ustedes, lástima que no se alcanza a ver ahí la imagen bien definida, pero los nuditos que están arriba, si ven, es 1, 2, 3, 4, de esos 5 nuditos que ven arriba, eran con que se ataban las cuerdas y de ahí sacaban las tonadas. Y tenían, ¿qué cosa? También la pandereta. ¿Cuándo cantaban? ¿Y qué cantaban? En el sábado, por ejemplo, en los sábados, además del salmo, para el sacrificio normal, ellos cantaban el Salmo 92. ¿Sí ven? En los sábados. Cantaban el sacrificio adicional del sábado, que lo encontramos en Números 28:9. Por la mañana cantaban Deuteronomio 32 y por la tarde Éxodo 15. ¿Cómo les parece? Yo les pregunto, ¿qué era lo que cantaban? La Biblia. Hermanos, ellos no se inventaban himnos, ellos cantaban, era la Biblia. Ellos, no hay mayor sabiduría que la misma palabra de Dios. La máxima sabiduría. Hoy, por ejemplo, son muy pocos los cantantes, los músicos, adventistas, como le quieran llamar, que cantan Génesis 1, por ejemplo. ¿Cuánto han visto ustedes a alguien cantando literalmente Génesis 1? Eso no pasa. Pero en el Antiguo Testamento se cantaba era la Biblia. ¿Cómo les parece? ¿Qué mejor himno que un capítulo de la Biblia? Háganme el favor. Les voy a mostrar un video. Yo lo tengo ahí está el videito en la memoria. ¿Cómo se canta? Y ahí en este video podemos escuchar los instrumentos que se usaban en el Antiguo Testamento, para que ustedes vean si escuchan los instrumentos contemporáneos de hoy en día. ¿Ese es el que está en la memoria? Sí. ¿Seguimos con internet, por favor? ¿Sí? Vamos a YouTube para que veamos, por ejemplo, voy a mostrarles. Quiero mostrarles, bueno, no quedó, yo pensé que lo habían guardado, pero mientras eso queda, ellos cantaban, era capítulos de la Biblia, ellos cantaban, era la Biblia. Ellos cantaban, eran los salmos. Coloca ahí, por favor, música hebrea, salmos. Y bajen, por favor. Bajemos. Ese Salmo 16, 32, 41, ese. Escuchen un pedacito de cómo es que se cantaba. Es más o menos un acercamiento de cómo se recitaba, cómo cantaban, y escuchen los instrumentos. Ese es el Salmo 16, por ejemplo. Ahí se alcanza a escuchar la flauta.
¿Cómo les parece? ¿Ven ustedes escuchan tonos muy fuertes? No. Altibajos, rasgos de voces que rasgan la voz, escuchan gallos, escuchan algo como hoy en día que es música contemporánea. Ahí podemos ver un ejemplo más o menos de cómo era que iban cantando. Ellos realmente leían pero cantaban, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver por ejemplo el coro. Siguiente. Solo los levitas podían actuar como miembros del coro, mientras que otros distinguidos israelitas podían tomar parte de la música instrumental. Por ejemplo, habían trompetas. Los toques de trompetas tocadas solo por los sacerdotes. ¿Quiénes eran los que tocaban las trompetas? Los sacerdotes. No formaban, al menos en el segundo templo, parte de la música instrumental del servicio, sino que tenían un propósito muy diferente. Incluso la postura de los ejecutantes lo demostraba, porque mientras que los levitas estaban en pie ante sus atriles mirando hacia el santuario o hacia el oeste, los sacerdotes con sus trompetas de plata miraban en dirección exactamente contraria. ¿Cuál era la función de los sacerdotes? ¿Tocar qué? Las trompetas. Sigamos. Al lado occidental de la elevación del altar, junto a la mesa de la grosura y mirando hacia el oeste, o sea, la dirección de los atrios, en días ordinarios, los sacerdotes, o sea, los 24, tocaban las trompetas 7 veces. Un toque corto, una alarma y de nuevo un breve y agudo son. O como lo expresan los rabinos, una alarma en medio de una nota llana antes y después de ella. ¿Para qué cantaban? Para llamar. Era tan bonito, hermanos, que ellos, por ejemplo, lo que... ¿Señora? ¿Tocaban la trompeta o cantaban? Tocaban la trompeta, y cuando tocaban la trompeta era avisándole al pueblo que ya iba a empezar el servicio de sacrificios. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes qué específico era esto? Según la tradición, tenía el objeto simbólico de proclamar el reino de Dios, la divina providencia y el juicio final. Los 3 primeros toques se daban cuando se abrían las grandes portones del templo. Miren ustedes. Cuando se tocaba 3 veces era ¿por qué? Ya era la hora. Porque se iba a abrir el templo, especialmente la puerta de Nicanor. Luego, cuando se derramaba la libación, los levitas cantaban el salmo del día en 3 secciones. Después de cada sección había una pausa en la que los sacerdotes tocaban la trompeta 3 veces y el pueblo ¿qué? Adoraba. ¿Ven ustedes la influencia de la música y en qué órdenes iban? Esa era la práctica tanto en el sacrificio vespertino como en el matutino. En la víspera del sábado se convocaba al pueblo con un triple toque de las trompetas de los sacerdotes hasta allí donde llegaba el sonido sobre la ciudad para que se preparara para el día santo, mientras que otro triple toque señalaba su comienzo. En los sábados, cuando se ofrecía un sacrificio adicional, además de lo normal, y se cantaba el cántico de Moisés, no todo cada sábado, sino dividido en 6 partes, una para cada sábado. Los sacerdotes tocaban sus trompetas 3 veces adicionales en las pausas del salmo sabático. Miremos, por ejemplo, la influencia que tuvo David en la música. La música del templo se debe su origen a David, que fue no solo poeta y compositor musical, sino que también fue inventor de instrumentos musicales, especialmente el nebel o laúd de 10 cuerdas. Por el libro de las crónicas sabemos cuán plenamente se cultivaba esta parte del servicio. Los rabinos, miren ustedes cuántos instrumentos habían en el santuario. Los rabinos enumeran 36 instrumentos diferentes en el santuario. Pregunto, ¿cuántos hay aquí? Uno y guardado. 36 instrumentos diferentes. Ahora, súmenle en 36 instrumentos diferentes 288 voces acopladas.
Hermano, dicen que los que van a Israel, yo antes de morirme, hermano, tengo que ir a Israel, porque eso todavía se hace hoy. Dicen que los que van a Israel y escuchan esto cuando cantan en la mañana, y escuchen, se escucha en todo Israel la música. ¿Se imagina usted, por ejemplo, que en todo Bogotá se escuche el coro adventista del séptimo día? Se pone en emisoras, se pone, claro, como todos son judíos, Esa es la ventaja. a la misma hora ponen su radio, escuchan el mismo coro, todo el mundo escucha el ambiente. Dicen que cuando van a Israel, hermanos, se le paran los pelos de la reverencia, de la música y la adoración que se respira en el templo de Dios. Imagínense ustedes, hermanos, eso. Ahora, ¿será que cuando nosotros cantamos estamos inspirando esa reverencia, ese servicio, esa adoración? ¿O estamos cantando solamente para que me compren el CD? ¿O estamos cantando solo para consumir? ¿O estamos cantando solo para agradar al que me está escuchando? Es que eso está desviando y desvirtuando el propósito de la música. ¿Hermano Evaristo? Sí, yo creo que debemos, sin embargo, tener el cuidado de enfocar en la verdad presente, ¿no? Sí. O sea, ¿eso qué quiere decir? Primero, nosotros sabemos que la verdad es progresiva. Eso es algo que debemos tener en cuenta en todo, que la verdad es progresiva. Nosotros podríamos decir, oiga, deberíamos irnos, en un momento dado a veces uno escucha conceptos de que como que deberíamos hacer lo que vamos, o sea, todo se va estableciendo, digámoslo así, las verdades, y entonces deberemos seguramente llegar al punto en el que vamos a hacer lo que se hacía en la iglesia primitiva, pero resulta que no es así, porque nosotros no somos la iglesia primitiva, no estamos llamados a identificarnos con la iglesia primitiva como tal, sino con la iglesia remanente de la iglesia bíblica, o sea, el remanente del final del tiempo. Claro, es que lo que... Hay una serie de cambios, pero la perspectiva... Exacto, en la esencia. Exactamente. Es, por ejemplo, hoy en día la iglesia, ¿de dónde nos conseguimos, por ejemplo, una arpita de esas que tenía David? O sea, no es el sentido, ni ahora vamos a levantarnos, digamos vulgarmente hablando, 288 coristas. Lo que quiero decir aquí es qué esencia, qué principios, qué conceptos son los que debemos manejar para darle un rumbo correcto a la música. ¿Sí? Ahora, miremos por ejemplo con respecto a los instrumentos. Miren por ejemplo el arpa y el laúd. Ahí tenemos miren el instrumento que se usaba, ahí tenemos el laúd y abajito el arpa. La música era principalmente apoyada mediante el arpa. Y el laúd también se empleaban para solos. ¿Cómo así para solos? La música, o sea, el arpa y el laúd se implicaban para solos, es decir, para los que cantaban solos. ¿Sí? ¿Estoy equivocado? No. Los solistas. Que una persona canta solita. O solo el instrumento, podríamos. No creo que sea solo el instrumento, porque si estamos hablando de adoración, cuando hablamos de solo en la música secular, es una persona que interpreta un solo de cualquier instrumento. ¿Y a quién va la gloria? A la persona que está interpretando el instrumento. Yo creo que es más es la individualidad de cada. Exacto, yo también lo veo así. Dice aquí, se empleaban no menos de 2 ni más de 6 arpas. Estamos hablando de las arpas y del laúd. Se empleaban no menos de 2 ni más de 6 en la orquesta del templo. De las primeras, tantas como fuera posible, pero nunca menos de 9. Fíjense que también había claro, yo me imagino que si habían ya muchas arpas, ya se distorsionaba, de pronto ya se cambiaba el sentido de la música, de la adoración, ya era más festín. Porque fíjate que aquí se dice que eran no más de 6, no más de 9 y tampoco no menos de 2. O sea,
3, 4, 5, pero no 9 ni 12 ni nada más. Además de las trompetas de plata, los sacerdotes también tocaban el shofar o cuerno, notablemente en la luna nueva, en la fiesta del año y para proclamar el año de jubileo. Les presento el shofar. Este shofar es un cuerno de un animal, por supuesto. Y lo que hacían los sacerdotes era tocarlo para cantar la Shema. O por ejemplo la oración más importante del día, que era en la mañana y en la tarde, el sacerdote tocaba este instrumento. ¿Por qué lo tocaba? Porque era probablemente un cuerno de cuerno, pero posteriormente se hizo también de metal. El shofar se empleaba principalmente por sus tonos altos y de lejano alcance. Era más que todo un instrumento de alerta. Miremos por ejemplo otros elementos que se usaban en el shofar. En la fiesta del año nuevo se situaba un sacerdote con un shofar entre los que tocaban las trompetas, mientras que en días de ayuno un sacerdote con un shofar se ponía a cada lado de ellos, prolongándose los toques del shofar más que los de las trompetas. En las sinagogas fuera de Jerusalén solo se tocaba el shofar en año nuevo y en los días de ayuno y en las trompetas. Miremos otro instrumento y es la flauta que se usaba. Miren esa flauta tan curiosa que se usaba en Israel en el Antiguo Testamento. La flauta se tocaba en el templo en 12 fiestas especiales. Estas eran el día de inmolar la primera y el día de la inmolar la segunda Pascua, en el primer día de los panes sin levadura, en el Pentecostés y en los 8 días de la fiesta de los tabernáculos. La flauta, un instrumento de viento. ¿Se pueden usar instrumentos de viento hoy? Si se usaban allá, Sí, que sí. es que fíjense, yo escuché un día de un maestro que me decía, el cuchillo sirve para matar, pero también para cocinar. Usted puede usar cualquier instrumento y lo puede emplear para bien o para mal. Eso ya depende de qué música esté usted tocando. ¿Qué beneficio le da? Miremos, por ejemplo, quiero concentrarme un poco en la voz humana. Jennifer, por favor, pasemos. Ahí. Y escuchen esto. Yo quiero que lo lean todos con respecto a la voz. Como ya se ha dicho, el servicio de alabanza era primariamente sostenido por la voz humana. Una buena voz era la única calificación necesaria para un levita. ¿Cuál era el mejor instrumento en el santuario? La voz. La voz. Dice, en el segundo templo parece que no se había empleado en un tiempo mujeres cantantes. En el templo de Herodes su puesto estaba ocupado por niños levitas. Fíjense que hasta los niños también participaban en el cántico. No nos es imposible actualmente determinar cómo eran las melodías con las que se cantaban los salmos. Alguna de la música que sigue siendo empleada en las sinagogas debe datar de aquellos tiempos. No hay motivos para dudar de que en los llamados tonos gregorianos tenemos también preservada hasta nosotros una estrecha aproximación a la antigua himnodía del templo, aunque desde luego no sin considerables alteraciones. Entonces fíjense, hermanos, que el instrumento apenas se oía. Esto es lo que más quiero dejarles en claro a los jóvenes. El instrumento no es el instrumento principal en la alabanza, en el santuario. Es la voz. No puede escucharse más el instrumento que la voz. Y ojalá todos los músicos entendieran esto. Es la voz la que debe cultivarse. La voz es la ofrenda más importante que el hombre le puede hacer a Dios. No es el instrumento. Si ustedes miran en Apocalipsis, miremos Apocalipsis, ¿con qué era que alababan?
Los ángeles. ¿O con qué es con lo que alaban los ángeles? Y lo curioso aquí es que no se menciona ningún instrumento. ¿Entonces con qué alababan? Miren qué curioso. Aquí dice, y los ángeles alababan a Dios diciendo. Yo pregunto, ¿y con qué alababan si no se menciona ningún instrumento? Con su voz. Los instrumentos no pueden ser el elemento principal en ningún cántico para el Señor. Lo más hermoso es acá. Lo más hermoso es la voz. Vamos a Apocalipsis capítulo 5. Miren ustedes para que noten la relación entre cantar y la voz. Versículo 8, 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y tazones de oro llenos de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo. ¿Qué relación tiene el cántico con la voz? Mucho. Porque dice aquí, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios y con tu sangre, con todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y miren ustedes cómo era que lo hacían, cómo cantaban, cómo alababan. Versículo 12. Decían, ¿en qué? En alta voz. El Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Pregunto, ¿se escuchaba más el arpa que la voz? ¿O qué fue lo que era lo que dice el versículo? Decían a gran voz. No puede, hermanos, escucharse más un instrumento que la misma voz. No hay ofrenda más grande para Dios que la misma voz humana. Hermano Baristo. Para complementar, y como lo decía antes con el tema de la perspectiva en la que siempre debemos enfocar como iglesia remanente, es también la perspectiva de la cual debemos ver que hay, sin embargo, algo progresivo tanto en la luz que cada vez se esclarece más en el conocimiento de la palabra, así como también en la adoración. ¿A qué me refiero? A que por esa razón el himnario nuevo, por ejemplo, haciendo ya un caso específico, el himnario nuevo trae una cantidad de himnos que han sido producidos de un tiempo para acá después de que se tuvo el himnario antiguo, digámoslo así. Eso sigue siendo progresivo, o sea, nosotros tenemos que ir a contemporizar con esa verdad progresiva. Eso es dinámico. Entonces, por esa razón es que nosotros no debemos ver el himnario nuevo como si fuera algo que deberíamos desaprobar de tal y quedarnos allí en la perspectiva del himnario viejo. Es como quedarnos en la perspectiva de la iglesia primitiva. O incluso, me interesa aclarar esto, nosotros vemos los ejemplos de todo lo que hacía el pueblo judío allí, lo que nos ha estado presentando Juan Camilo en su investigación, y pues uno dice, oiga, qué bueno hasta poder ir a Israel y escuchar eso. Pero acordémonos de algo. El pueblo judío, la mayor parte del pueblo judío está totalmente perdido de la visión que nosotros tenemos en el privilegio. Exactamente, de la luz que tenemos. Correcto. Ahora, que lo que pasa es que nosotros sí debemos mirar y desde esa perspectiva que nos está preguntando, ver realmente lo que es el concepto de lo santo, de lo sagrado, de lo que es la actitud reverente, de en qué debemos tener a Dios verdadero. Nosotros tenemos a la mayor parte del pueblo judío en donde todavía están esperando al Mesías, y algunos que ya supuestamente ya han aceptado al Mesías, no es el Cristo Jesús completo y con el carácter que está en las escrituras que nosotros conocemos. Exacto. Entonces, nosotros tenemos el privilegio. En el caso, por ejemplo, de los mormones, tienen un concepto más amplio de pronto de ese tema de lo que es la adoración, esa reverencia, esos coros. Sí, pero nosotros debemos desde esa perspectiva verlo todo. Miren que los carismáticos tienen una perspectiva y han podido usar mejor el tema de los grupos pequeños. Yo lo digo porque fui parte de eso y les ha dado mucho más resultado. Se espera es que nosotros, en la medida en que ya pasa este tiempo, viene este tiempo final,
nosotros definitivamente podamos ver a ese Dios verdadero en toda su plenitud, en todos los aspectos y las actividades que desarrollamos en la iglesia, que desarrollamos para Dios en su vida. Entonces, que nosotros en la adoración podamos realmente tener ese concepto claro de que vamos a hacer lo mejor y que el concepto es adoración a Dios Amén. encima de todo. Amén. ¿Sí? Y que básicamente ese culto debe ser dado en la medida en que yo también me compenetro y conozco a ese Dios todopoderoso, santo que tengo. ¿Sí? Yo les digo a los jóvenes, a todos los que están aquí, a Jaylee, a Jennifer, a Sharon, a Milena, a Milena, todos los que estamos de alguna manera, no nos sentamos cohibidos de cantarle a Dios, porque es que es para Dios que le estamos cantando. Es un privilegio. Todos los que me están escuchando aquí, hermanos, no se sientan cohibidos de cantar, porque ustedes tienen un instrumento muy poderoso y es la voz. Cántenle a Dios, alaben a Dios. Imperfecta su voz, como usted chillona o lo que sea, puripúlala, perfecciónela. Por eso en la iglesia deberían haber músicos profesionales que lo eduquen a cada uno. Es que la música no son unos cuantos privilegiados que canten acá arriba. Todos y cada uno deberíamos ser educados en música. Cada uno. Voy a terminar con esto que dice el Espíritu de Profecía. Muchas gracias. Está en el capítulo 3 de libro La Música. La música, escuchen, con eso termino, muchachos. La música debería tener belleza, sentimiento y poder. Elévense las voces. ¿Las qué? Las voces. Aquí no dice la trompeta, ni el piano, ni la maraca, ni el trombón, ni la batería, nada de eso, ni el címbalo, nada de eso. Elévense las voces en cantos de alabanza y devoción. Hermanos, me parece aberrante escuchar vallenato cristiano. Ya hay salsa es que cristiana, ¿eso qué es? Hay baladas cristianas, ¿eso qué es? Hombre, usted lo único que le provoca con un vallenato cristiano es bailar y despecharse. Una salsa cristiana, ¿quién sacó eso? El diablo. Porque es que está desvirtuando totalmente. ¿Saben, hermanos? Las iglesias están así, miren, escuchen lo que les voy a decir. Las otras denominaciones, avivamiento, pentecostal, eso está así de lleno. ¿Saben por qué está tan lleno? Porque les ponen vallenato cristiano, salsa cristiana, le ponen un sentimiento pop, rock cristiano desde... Oye, es que eso es increíble. Y eso es así. Eso no, hermano, espere que no he terminado. Dice, llamad en vuestro auxilio. Oigo, escuchen lo que dice aquí. Llamen, o sea, fíjense que aquí dice, miren, los instrumentos deben ser auxiliares, no principales. Dice aquí, mire, dice, llamen en auxilio instrumentos musicales si es posible. Pero fíjense que no es una obligación, es una opción. Y dice, y asciendan hacia Dios las gloriosas armonías como una ofrenda aceptable. Gloria a Dios. Hermano Alejandro, con usted termino, hermano Aristo. Simplemente algo, no hace mucho me llamaron la atención porque yo tengo algo por costumbre, y es cuando el Señor me permite predicar. Claro. Yo siempre le digo a la persona que está acá en el sonido que no ponga pista, ¿sí? Y que utilicemos nuestras voces para alabar al Señor, ¿sí?
algunas personas no les agradó la idea, pero creo que escuchando acerca de este tema, de cómo se comportaban en ese momento, creo, o sea, irremediablemente que el mejor instrumento es la voz. Exactamente. Es hermoso, muy, muy hermoso cuando uno está allá adelante. La oración no es para mí, es para Dios. Que los que sabemos y no sabemos cantar, que los que tenemos y no tenemos bonita voz, podamos cantar al unísono, como decían al principio, en alabanza a Dios, que es el único que la merece. Así que, no sé, dejo en consideración. Sin embargo, no se pueden ignorar también los instrumentos, porque hacen parte de la música. Exactamente. ¿Sí? Pero una cosa es tener los instrumentos bien tocados, ¿sí? Y otra cosa es utilizar algún método, como por ejemplo ¿cómo se llama? ¿Piano? Las canciones que ya traen una voz incluida dentro de la pista, dentro de la canción. Entonces, suena la pista de la música con pianito, que suena muy bonito. Suena la voz del que está cantando y suena la voz de nosotros a veces por otro lado, que regularmente es lo que sucede. Sí. Entonces, no digo que los instrumentos sean malos, sino que el buen uso tanto de nuestra voz como de lo que hay para alabar al Señor debería estar bien coordinado para que el Señor sea alabado. Yo quiero, así es, yo quiero pedirle de una manera muy especial, yo sé que Karen tiene algo que decir y es su turno. Yo quiero escucharla porque ella tiene buenas ideas, muy buenas. Y luego el hermano Cristo y luego el hermano, y con eso terminamos. Karen, díganos algo. Yo sé que tenía algo que decir. Digamos que, miren, yo les digo una cosa. Yo le doy gracias a Dios. Esta investigación fue gracias a Karen. Porque ella le gusta mucho la música y ella fue la que me dio la idea de la música en el santuario. A mí nunca se me había ocurrido eso, honestamente. Y ella me dijo, claro, la música debe ser tan importante que debe estar incluida dentro del santuario. Y ahí fue cuando me di cuenta de las 24 órdenes de la música y de los ancianos. ¿Tú quieres complementar algo con respecto a la música, todo lo que has escuchado de los instrumentos, la música, cómo se está tocando hoy, cómo se está manejando hoy en día? Por favor, dinos algo porque tienes mucha información y has leído mucho de eso. Y yo sé que sí. Dinos algo, a ver. ¿No? Sí, tía, lo que pasa es que él tímida. Es el momento. Digamos que hay himnos que para cada ocasión tienen una instrumentación diferente. Hay himnos marciales, por ejemplo, hoy estaba leyendo cuando Débora ganó la guerra, en ese tiempo, ella elevó un canto. Entonces, ¿cómo creen que es un canto después de una guerra? Un canto marcial, ¿cierto? Por ejemplo, hay veces que se confunde la batería con el redoblante. ¿Sí? Hay diferentes usos que se le dan a la batería, que si es más pop, que es para moverse, y otra cosa es el redoblante, que es una marcha marcial. ¿Los músicos adventistas cómo están hoy? O sea, ¿cuál es el llamado? ¿Cuál es la responsabilidad de ellos? Bueno, pues... ¿Cómo ve la perspectiva de la música de los jóvenes adventistas hoy con relación a otros que llevan ventaja? Pues lamentablemente sí hay, o sea, muchos de los cantos últimos que se han, que ni siquiera son del himnario, sino que se han agregado, lamentablemente sí no direccionan el mensaje a Dios. Pero entonces, por ejemplo, Elena de White sí aconseja que sea del himnario y se aconseja mucho los instrumentos. Digamos que si uno trae acá a la actualidad que el arpa, la flauta, el pandero, digamos acá puede ser una guitarra, una flauta, un violín, y en la percusión puede ser un redoblante, no con el uso inadecuado, sino el que se le da de acuerdo al himno que se vaya a cantar. Porque si estamos viendo que por lo menos con el himnario nuevo tienen muchos temas que dice, por ejemplo, el himno Padre Amado, dice Padre Amado, pero en ningún momento nombra ni a Dios
y nombra al Espíritu Santo ni al Señor Jesús. Entonces, yo creo que eso también igual está mal, ¿no? Porque Sí. no se nombra nada. O sea, no se sabe a quién se está cantando realmente, si al señor Satán, o al señor del vecino, o al señor radio, no se sabe quién. Sharon. Escuchemos a los jóvenes que también son palabra de Dios. Yo tengo una pregunta. Muchas veces cuando nosotros cantamos en los coros, utilizamos, digamos, yo estoy cantando una frase y en mitad de la frase entra una segunda voz con otra palabra, con otra frase. Puede ser que esté bien la forma de los instrumentos o puede ser hasta en a capela. ¿Cómo se ve eso? ¿Alguien? Eso. Ese se le conoce como la síncopa. Sí, eso. ¿Tú quieres decir algo? En realidad eso no es una síncopa. ¿Cómo? Síncopa es cuando, digamos que la música debe tener la característica de la armonía, que debe ser lineal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes escuchan el rock, por ejemplo, los solos de guitarra, todo el tiempo suben, bajan, luego otra vez son tonos muy altos, o sea que hay como ese movimiento en las voces. No es que, digamos, entre otra voz acompañando porque puede entrar en armonía. Otra cosa es que salga gritando, o sea, así con un tono demasiado elevado, que haya una Distorsión. desbalance, o sea, cambia como que se pone la atención en lo que acabo de sonar y no sigue la armonía. Es que yo creería que el las juego, voces no son malas. yo creería que el juego de las voces está bien en sí mismo y en qué momento entran también, pero de qué manera están entrando abruptamente o si distorsionan la melodía del cántico. Eso es otra cosa, ¿sí? Que es que ya, por ejemplo, que se mencionarían, por ejemplo, los tritonos, que ya eso es otra cosa, que eso no música, ya es distorsionado. Es como, por ejemplo, yo estoy cantando una melodía y de repente suena algo que me despierta. Eso ya, por ejemplo, está perdiendo la armonía y la melodía y el sentido, el hilo de la consagración. Hermano Baristo. Sí, de nuevo desde la perspectiva de que somos una iglesia remanente, entonces son dos cosas. Uno, que el Señor se revela que somos una iglesia militante, no la iglesia triunfante. Y desde esa perspectiva, aunque debemos tratar de hacer lo mejor posible, no vamos a poder debemos tener muy claro eso. Somos una iglesia militante, aún en la misma adoración. Yo puedo encontrar, por ejemplo, temas, incluso con esto quiero desvirtuar que sí es importante que se mencione a Jesús, se mencione a Dios, pero yo creo que temas donde se menciona muchísimo a Jesús y a Dios, sin embargo, en el ritmo, sin embargo, en la manera como se usan las voces, no están a través de eso que estoy apuntando a Dios. Entonces, no podemos irnos por un concepto específico, esto está mal o esto está bien. Pero lo que sí quiero es recordar que el Señor nos ha dado luz. El problema es que nosotros, como siempre, mi pueblo se permite falta de conocimiento. Hay un libro que se llama La voz y su educación, ¿sí? del Espíritu de Profecía. Y solamente les quiero leer un párrafo pequeño en donde hace referencia a la importancia de la voz como el primer instrumento básico que el Señor nos lo dio para la adoración. De hecho, en el cielo serán el ejemplo que nosotros tenemos de la perspectiva de Jesús. Algo que aconseja es que se debe cantar la congregación, debe cantar y debe hacerlo de una manera en unidad, de una manera única, especial. Por eso dice aquí, mire, dice este párrafo, dice, el cultivo de la voz y el canto debe enseñarse música en las escuelas. Claro. Sí. Me alegra saber que la escuela de tal parte ha introducido la música en su programa de enseñanza. Es necesario que las escuelas enseñen canto. Debería haber mucho más interés en el cultivo de la voz que lo que por lo general se manifiesta. Los estudiantes que han aprendido a cantar cantos contemporáneos con melodía y lucidez pueden hacer mucho bien como cantantes evangelistas. Ellos encontrarán muchas oportunidades para usar el talento que Dios les ha dado para llevar melodía y alegría a muchos lugares solitarios y entenecidos por el pecado, la tristeza y la pasión, cantando para aquellos que apenas tienen privilegio de asistir a la iglesia. Y con esto yo termino. El Señor nos llama más que a solamente cantar. Es importante que cuando hagamos nuestros oficios religiosos, nuestras ceremonias, tengamos en cuenta todos esos detalles, pero si hay algo que el Señor aquí nos recuerda y que debe ir de la mano,
Dice, ¿sabes qué? Tú estás llamado a ir a buscar a los perdidos. Amén. A ir a darle consuelo a los perdidos. Y para eso incluso nosotros como ancianos, así como hasta el miembro más sencillo de la iglesia, debemos estar entrenados, practicados para llegar y elevar cantos al Señor, con el propósito de llevar a las personas a los pies del Señor. ¿Ves? Que recordemos que hay suficiente. Gracias, hermano. Breves, por favor, que ya se nos acabó el tiempo. Adelante. Hay algo con referencia cuando uno está cantando, no sé, a mí me suele pasar. Pienso que ese debe ser el sentir de cada uno de los que cantamos, que estamos aquí en la congregación. Es cuando cantamos, meternos, por así decirlo, en lo que estamos cantando, no que nuestra mente Exacto. por allá pensando. No esté enfocada en el instrumento o en otro tipo de melodía, sino es en la letra, ¿no? Ejemplo, si yo estoy cantando el himno 323, que el coro dice, gloria cantemos al Redentor. Yo cuando canto eso, yo me imagino al Señor Jesús subiendo la cruz del Calvario. Amén. Y no que la mente se pueda pensar en Sí. otras cosas diferentes. Así es. Listo. Hermano Enrique. Yo quiero decir algo y es sencillo, hermano. En la medida en que nosotros entendamos que la música es adoración, podemos avanzar en el tema de la música. Dios no quiere aquí unos profesos músicos que nadie aquí ha estudiado en un conservatorio, no sabemos qué es una corchea, una busa, nadie, muchos de nosotros absolutamente negados para la música. Pero todo lo que nos ha dicho el hermano nos lleva a pensar en que cada uno de nosotros tenemos que entender que la música es adoración. Exactamente. No es competencia, no es que me miren allá, no es vender un CD. Es ir a Dios, es ir a buscar salvación. Ahora, hermanos, la última observación. Cuando nosotros cantamos, no hablo de que la tecnología es mala, no me vayan a apedrear. Simplemente que la tecnología nos ha, perdónenme la expresión que voy a utilizar, nos ha estupidecido tanto que el día que nosotros no tenemos este aparato, no podemos cantar, es verdad. No podemos adorar. Es verdad. Yo quisiera extenderles una invitación sí. con todo cariño, y es a que volvamos, ahí sí voy un poquito en contra de mi hermano. Yo sé que esto va avanzando, pero sí nos podemos volver a lo básico. Si lo que acabamos de... Una oración sencilla, sencilla. Sencillo. Sin eso, con un himnario nuevo, antiguo, como lo tenga, pero que alabemos como a Dios le agrada. Y el día que podamos tener un instrumento, pues lo tenemos. Lo gozamos. El resto, hermano, es muy difícil, porque eso nos está devolviendo en la adoración. Recordemos que la adoración debe ser sencilla. Lo más sencilla y natural posible. Ya no seamos como los adoradores de Baal, que se rasgaban la piel, se cortaban a ver si Dios los escuchaba, gritaban, se quedaban sin voz. A ver, no, Dios tiene oídos, Él oye, sin necesidad de tanto espectáculo y tanto show. Que mi Dios los bendiga. Feliz semana.